Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por estar aquí presente en la presentación de este primer libro que escribo, que se llama Historias que nos hablan a través del arte. Bueno, respecto del libro, que quería decir algunas palabras. Si tuviera que describir el libro, tendría que decir que es un libro que reúne una serie de ensayos respecto de producciones artísticas, las cuales la mayoría son producciones literarias, de artistas y autores que son muy reconocidos, con lo cual cualquier lector seguramente en algún pasaje del libro, de alguna obra, se va a sentir familiarizado, pero que todas esas obras tienen algo en común, que es que encierran una historia muy interesante, muy atrapante para contar, y que esa historia de alguna manera nos habla de la vida de ese artista, o cómo esa obra atraviesa una parte de la vida de ese artista, en algunos casos, y en otros casos abordamos y analizamos el contenido de los personajes que aparecen en estas obras, pero yo creo que la novedad del libro es que la abordamos desde una nueva mirada. Y cuando digo una nueva mirada, digo, sirviéndonos de conceptos psicoanalíticos, que nos permite de alguna manera repensar la obra, generando nuevos sentidos, es decir, generando caminos que nos llevan a puertas hacia nuevas significaciones respecto de estas obras, que nos permiten contemplarla de alguna manera, de otra mirada, y es decir, arrojan unas luces nuevas sobre estas obras, pero también parafraseando a Lacan, también algunas sombras, porque a lo largo del libro llegamos a puntos donde planteamos preguntas que no tienen una fase de respuesta, preguntas en donde a veces la palabra parece de algún modo no alcanzar para responder algo ahí, donde el lenguaje de alguna manera encuentra un límite y nos quedamos ante una fuga de sentido, una ausencia de sentido, que de alguna manera se nos va a presentar como un vacío, como un agujero, como una falta. Y el arte de alguna manera creo que justamente viene a intentar hacer algo con eso. Es decir, el arte, si la concebimos como la creación de objetos, de un objeto, con la que se intenta representar la existencia de un vacío. De un vacío que se presenta como nada, que se presenta como un nil, como un agujero, y como nos dirá Lacan, ese agujero en torno al cual el alfarero tira su vaso con sus manos contorneando ese vacío. Y este libro recorre justamente por estos lugares, por estas formas, de este vacío, de este agujero y de esta ausencia, que son también tres maneras de nombrar los registros con los que Jacques Lacan desarrolla a lo largo de su enseñanza en todos sus seminarios, y con los cuales lee la obra de Sigmund Freud y ordena su obra, y que son los registros de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Y él nos va a decir que estos registros son registros esenciales de la realidad humana. Son registros con los que el sujeto estructura su realidad y donde nosotros podemos abordar y analizar al sujeto. Y a lo largo de este libro vamos a trabajar con los tres registros y vamos a ir viendo cómo esos registros simbólicos, imaginarios, real, a lo largo de la obra se van linkando, se van ayudando y también se van desanudando. Pero creo que, en esto conocimos con Fernando, el libro tiene una orientación claramente hacia uno de esos registros, que es hacia el registro de lo real. Y cuando digo lo real, hacemos referencia a aquello que no puede ser representado por el lenguaje, aquello que no puede ser representado por la imagen,
que es eso que de alguna manera se resiste a la significación, y es eso que no puede ser captado por ningún concepto, y que de alguna manera es lo que manda en la vida de un sujeto, y es eso que se escapa todo el tiempo. Este libro nos propone justamente ese recorrido, ¿no? Ese recorrido donde partimos de un sentido histórico respecto a la obra, el sentido que podemos compartir socialmente sobre esa obra, pero que luego nos conduce por nuevos sentidos, viendo la articulación, los conceptos psicoanalíticos, pero que al final terminamos en ese punto de vacío de sentido, de ausencia de sentido, a la manera de esos caminos de bosque a los que hace referencia Heidegger con el término de Mann, con Schieber, que serían caminos de madera, pero que podríamos traducirlo como caminos de bosques. Y que él dice son caminos que están en el interior de un bosque, caminos que los lineadores conocen muy bien, pero que son caminos que no sabemos hacia dónde nos llevan y que pueden cesar bruscamente en un hollado. Es decir, son caminos que se pierden en el bosque. Y de alguna manera este es el camino que propone este libro, un libro en donde nos vamos a encontrar con preguntas en donde no vamos a intentar cerrar el sentido con una respuesta, en donde justamente lo que vamos a sostener de alguna manera es el interrogante, y donde tampoco buscamos encontrar una respuesta que consuele, un consuelo para ese padecimiento, ese dolor de existir, esa falta en ser que vamos a ver en estos sujetos, en estos personajes que analizamos, que de alguna manera son sujetos que se sienten arrojados al mundo, que están invadidos, están parasitados de alguna manera por el lenguaje, un lenguaje que los preexiste, de alguna manera los determina, y básicamente sería un poco ese resumen que podría hacer del libro. Un libro que si bien tiene una marcada orientación psicoanalítica, también es un libro que puede ser abordado por cualquier lector, por más que no provenga del discurso psicoanalítico, porque tal vez sea veneno, que de alguna manera alguien que no proviene de un psicoanálisis pueda empezar a familiarizarse, entrar en contacto con estos conceptos y tal vez, ¿por qué no?, despertar el interés o esa pasión que muchos de nosotros compartimos por el psicoanálisis, por la obra de Freud y de Lacan. Y decía que es un libro que no necesariamente puede ser abierto para cualquier lector, porque creo que al final del camino nos vamos a dar cuenta que lo que importa de ese libro son las historias. Son historias muy conmovedoras, muy historias tristes, complejas, pero que justamente hablan de la vida misma, del ser hablante, habla de encuentros y desencuentros, que también, ¿por qué no decirlo?, encuentros y desencuentros con lo real. En el fondo, cada obra tiene una historia que quiere contar el artista a través de su obra, y que está en nosotros poder revelar, descifrar algo de eso, y de alguna manera el lector de este libro tal vez pueda ser, de alguna manera, salir más allá de esa pasividad con la que estaba hablando, y pueda ser protagonista de esa historia, y tal vez elaborar sus propias respuestas a estas preguntas que siguen abiertas y que de alguna manera tengan una implicancia en el libro. Y bueno, espero que puedan realmente disfrutar de la lectura de este libro, y eso es lo que quería decir un poco. Y ahora, bueno, vamos a abrir un espacio para las preguntas y un poco de diálogo ya más específicamente sobre estas 10 obras. El libro está compuesto por 10 ensayos que se llaman Historias que nos hablan a través del arte.